Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Es una bendición el poder saludarles en esta mañana. Un saludo especial para los jóvenes y señoritas de nuestra iglesia La Hermosa, Misión Centroamericana. Un saludo muy especial para cada una de las personas que están viendo o que van a poder ver este devocional, si lo podemos ver así, ¿verdad? Así que es un gozo, es una alegría para mí estar nuevamente delante de ustedes y espero que podamos ser edificados en la palabra. Así que quisiera llevarles en esta mañana a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, versículo 23 y 24. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En esta mañana quiero compartir acerca de un tema muy particular, muy especial, el cual es acerca de las redes sociales. Es un tema muy especial, muy importante, el cual queremos abordar en esta mañana y espero que pueda ser de utilidad para nuestras vidas, para cada una de las personas que nos sintonizan, las iglesias, amigos, hermanos, que estamos conectados o que van a poder ver este video. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 al 25, pues nos habla un poco acerca de lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios, de hacer todo para la gloria de Dios, bajo un contexto a la iglesia de Corinto, que tenían libertad de hacer muchas cosas, tenían libertad de tener muchas situaciones. En realidad la iglesia de Corinto estaba atravesando momentos muy difíciles, diferentes hechos incorrectos que ellos realizaban, diferentes hábitos pecaminosos que ellos realizaban en sus vidas, familias, congregación misma. Y Pablo les escribe esta carta, que es una de las primeras de dos que les escribió a la iglesia, y basado en esto queremos extraer principios acerca de estos versículos para que nos puedan ayudar en cuanto a un tema tan especial, tan importante como lo es las redes sociales. Antes de ir a este tema, quisiera mencionarles un poco algunas estadísticas en cuanto a este tema, que es muy importante y muy relevante para nuestra juventud a nivel global, pero también para todos nosotros como personas. Primeramente quisiera darles algunas estadísticas en cuanto a aquellas personas o usuarios del Internet en América Latina. Esta estadística es pasada hasta el año 2018, quiere decir de que todavía, pues me imagino que ha de estar más actualizada o está por actualizarse más, pero esta estadística es basada hasta el año 2018. El 2013, el 2018 oscila esta estadística y menciona un poco que en la actualidad, en este año 2018 que ya pasó, había por lo menos 4.156 millones en todo el mundo de personas. Era un 54% de la población mundial.
en América Latina conectada al internet, conectada a la red. Prácticamente ese 67% pues es un dato muy considerable hacia esa fecha. Otro dato que quisiera compartirles en esta hora es el siguiente. Y en cuanto a el uso de las aplicaciones de las redes sociales, por lo menos en los Estados Unidos, por mes, en el 2019, las más populares pues destacan Instagram, que se situó en la segunda posición del ranking, con más de 121 millones de usuarios mensuales, justo por delante de Facebook Messenger, tercera en la lista con 108.67 millones de usuarios al mes. Pues son datos impresionantes, son datos muy considerables. Del 2013 al 2018 en América Latina, la penetración de las redes sociales muestra que el 2013 y 2018 pues ya oscilaba el 72.6% de la población en América Latina que utilizaba internet, pues obviamente accedió a las redes sociales, tenía una aplicación, Facebook, WhatsApp, Instagram, Instagram, entre otros. Entonces, basado en eso, había muchas, perdón, un poco ahí tuvimos un poco de problemas en cuanto a la conexión, creo que ya la habilitamos. En cuanto a estas estadísticas, son bastante alarmantes y notables, es decir, estas aplicaciones pues son muy considerables, ya es parte de la vida en este siglo XXI y pues es imposible prácticamente obviar esa realidad. Entonces, basado en eso, quiero hablar un poco acerca de 3 convicciones que tenemos que tener referente a las redes sociales. Lo primero que quiero enfatizar es que existe una importancia que no debemos obviar. Yo quiero leer con ustedes el versículo 23. Todo me es lícito. Esa primera parte del versículo que se repite 2 veces en ese versículo, todo me es lícito. En otras palabras, Pablo decía a los corintios, tienen la libertad de hacer diferentes cosas. Y pues como iglesia, como creyentes, como seguidores del Señor y como parte de la humanidad, pues tenemos que entender que la tecnología, la comunicación ha avanzado considerablemente y somos parte de ella, aunque no querramos. Realmente pues la mayoría de nosotros tenemos que entender que es vital, las redes sociales es vital, el internet es vital, la comunicación hoy en día y nos facilita diferentes cosas y es de mucho beneficio. Y quiero hablar un poco de por lo menos dos contextos históricos. El primero de ellos es el contexto histórico de la comunicación secular, si lo podemos llamar así. No dar tantos datos, pero sí pues mencionar algunos medios de comunicación que fueron muy importantes en cada una de las diferentes épocas que existieron. Y en cuanto a eso, por lo menos, pues nos recordamos un poco acerca de lo que fue el telégrafo, lo que fue la radio en un tiempo, lo que tuvo ese auge, aún todavía la radio tiene ese auge, esa importancia siempre. La televisión, que sabemos que es un medio muy importante, por lo menos en nuestro país, ha sido muy importante esos últimos días, porque ¿quién no está sintonizando las cadenas nacionales que comunica el gobierno en cuanto al tema del COVID-19? Pues obviamente pues todos están ahí, es increíble la audiencia, puesto que es importante informarnos acerca de la situación actual y todo lo que va sucediendo. Pues pensar en el teléfono que se usaba antes, pues unas décadas atrás, que iba usted a un kiosco, iba usted a un lugar y pues tenía que usar ese teléfono y no podía llevárselo, obviamente estaba en ese lugar, pero usted invertía tiempo, invertía dinero y se dedicaba ese tiempo para llegar a ese lugar en diferentes puntos, en diferentes esquinas, o el teléfono que estaba comúnmente en la casa, que todavía está. Y así fue evolucionando hasta llegar a la facilidad de un celular, como el que estamos transmitiendo en vivo este devocional o este tema. Y pues la tecnología ha avanzado considerablemente, ha sido muy notoria, ha sido muy importante
en cuanto a eso. Y hasta hoy en día, pues que el celular y todo el medio de comunicación facilita el internet, y eso pues obviamente traduce a las redes sociales y a los medios de comunicación digitales, que ayuda mucho. El contexto histórico un poco de la Biblia acerca de la comunicación, acerca de cómo Dios se daba a conocer a la humanidad. Podemos mencionar un poco acerca de la manera directa cuando Dios se relacionó allá en Génesis con Adán y Eva. Él directamente se dirigió a ellos de una voz que ellos pudieron escuchar claramente. Dios se dirigió ante ellos dos de esa manera. Llegó el pecado y usted sabe, una separación de ellos con Dios y por ende la humanidad. Y luego de ello pues viene Dios y empieza a usar diferentes hombres. Dios le habla a diferentes hombres como Noé. Dios le habla a diferentes hombres como Noé, y usó a libertadores como Moisés, por ejemplo, y que luego viene Dios y se dirige a Moisés para que Moisés se dirigiese al pueblo, y ese proceso de comunicación. Luego de ello pues usted y yo podemos ver que Dios usa diferentes reyes, usa profetas, usa sacerdotes, usa diferentes sumos sacerdotes, usa diferentes personas que fueron muy notorias en la Biblia y que fueron instrumentos por Dios para darse a conocer con su pueblo, y que el pueblo pudiera tener esa comunicación con Dios. Y así sucesivamente hasta que llegamos al Evangelio, y en el Evangelio pues nuestro Señor Jesucristo es esa comunicación directa de Dios mismo, es el Dios mismo viniendo a la humanidad y relacionándose y comunicándose y dar a entender la verdad del Evangelio, del reino, de las buenas nuevas, de la vida en Él, de lo que viene, la esperanza eterna. Y nuestro Señor Jesús pues enseña eso. Y puesto Él viene, muere, resucita, asciende, cumple su ministerio, nos da esa bendición para poder obtener la salvación, y Él asciende, pero deja a sus discípulos para que continuasen con la iglesia, y los discípulos usaron diferentes maneras de comunicarse, tanto directamente como en audiencias grandes, en reuniones grandes, pero también usaron un método muy importante que fue a través de cartas. Por lo menos esta carta del apóstol Pablo a los Corintios fue un método que Pablo utilizó, aún estando en el lugar presente, pero le llegó a esas personas. Obviamente había mucho tiempo para que eso sucediese, o había muchas dificultades en cuanto a este medio, pero era un medio de comunicación. Y hasta el día de hoy pues nosotros tenemos la palabra de Dios, como Dios se relaciona con el ser humano, con la palabra de Dios, la cual nos comunica las verdades de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y pues en Efesios habla de que el Señor constituyó maestros, pastores, líderes, diferentes personas, y pues es otro método de comunicación. Dios usa ahora a diferentes líderes para comunicar la palabra de Dios, para comunicar sus verdades, comunicar lo que Dios tiene que ver con la iglesia, con la humanidad, con su voluntad. Y tenemos que entender que es algo muy importante la comunicación hoy en día. Entonces no podemos obviar, y basado en eso es la importancia que quisiera recalcar acerca de eso. Tenemos la libertad de usar las redes sociales, tenemos una libertad de usar el internet, tenemos una libertad en realidad como humanidad. Y sí, hay una gran importancia hoy en día en cuanto a la comunicación, y eso tenemos que notar y no lo podemos obviar. Es más, en nuestro país, El Salvador, en medio de esta crisis, igual a nivel mundial, imagínese usted una vida sin el uso de las redes sociales, sin el uso de la comunicación digital, de la comunicación de diferentes plataformas. Imagínense cómo enfrentaría el gobierno, cómo enfrentaría la humanidad esta pandemia que se está viviendo. Si hay que hacer anuncios, hay que establecer medidas, hay que animar, hay que exhortar, hay que corregir, hay que instruir en diferentes medidas a la población en cuanto a algo que no estábamos completamente preparados, mas sin embargo que la Biblia pues lo anuncia, de que iban a suceder tantas cosas. Pero basado en eso, ¿cómo ha influido la comunicación en estos días, las redes sociales en estos días? Tratando la manera de comunicarnos con las fuentes oficiales, ¿verdad? Dejando a un lado pues los memes, dejando a un lado algunas cosas que más que todo es quizás un poco de entretenimiento, pero pensando en eso, la importancia es grandísima de las redes sociales, es grandísima. Ahora, basado en eso,
tenemos esa libertad y es tan importante y tenemos que entender que hay una gran importancia en esta situación. Es más, en estos momentos que se está viviendo el país, la realidad del ser humano es así, un poco triste a veces, que a veces es más fácil que puedan dar datos en su celular, que le venga a tomar un segundo plano, una segunda prioridad, quizás un insumo alimenticio, un insumo higiénico en el hogar. Es así la realidad, es así la realidad. No debería ser así, pero es así la realidad que se vive hoy en día. Lo segundo que yo quisiera recalcar en esta hora, y esto ya es un poquito más enfático a nuestra juventud, a nuestra humanidad, en cuanto a concerniente a la vida espiritual, lo segundo es, en el versículo 23 siempre dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y la palabra ahí, conviene, es muy importante, y es la segunda que quiero mencionar, hay maneras incorrectas de usar las redes sociales. Y como iglesia, como cristianos, como jóvenes, como cristianos, como personas seguidoras de Jesús, nosotros tenemos que entender que esto no está fuera de nuestra fe. El uso de las redes sociales no está fuera de nuestra fe, sino es parte realmente de nuestra fe. Y lo que nosotros hagamos aquí es para bien o para mal, de honrar el nombre de nuestro Dios o deshonrar el nombre de nuestro Dios. Pensando en eso, en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El primer principio que menciona de la manera incorrecta de cómo usar las redes sociales de manera incorrecta, tenemos que hacernos una pregunta siempre. ¿Nos conviene hacer esto o aquello? ¿Y a qué me refiero con eso? Existe un gran peligro, así como es importante usar las redes sociales, pero como cristianos, como seguidores de Jesús, podemos darle un mal uso a estas redes y muchas veces pues lo podemos hacer. Y mediante a esto, pues usted tiene que entender de que en estos tiempos de crisis y en cualquier momento, si usted tiene una cuenta en cualquier plataforma, en cualquier red, usted tiene que entender que siempre tiene que preguntarse esto. ¿Nos conviene mencionar o publicar esta foto, publicar este video, publicar este estado, hacer esto? Y me conviene como seguidor de Jesús, como persona temerosa de Dios, como persona que se dice ser cristiano, me convendrá publicar esto si contiene un vocabulario inadecuado, si contiene un vocabulario de obscenidad, un vocabulario no adecuado a personas seguidoras de Jesús. Me conviene usar esto, aunque pueda parecer chistoso un meme, pueda parecer chistosa alguna situación, puede parecer chistoso un video, pero usted tiene que analizar en todo eso qué tanto es saludable para su vida y qué tanto es saludable para las personas que van a ver o van a escuchar lo que usted va a publicar. Porque pensando en nosotros, si bien es cierto, Pablo dice, todo me es lícito, o sea, tenemos una libertad global, pero siempre tenemos que hacernos esa pregunta, si nos conviene o no nos conviene. Y realmente, si no nos conviene, no debemos de hacerlo. Simple, sencillo, no hay discusión. Pensando en eso, nos conviene si va a tener algún cierto grado de inmoralidad, frases de doble sentido, videos de doble sentido, comentarios de doble sentido. ¿Ayuda eso a mi fe? ¿Ayuda eso a la fe de otro? ¿Ayuda eso a tener una comunión con Dios? Si bien es cierto, hay una situación difícil en nuestro país y todos tenemos que llenarnos de esperanza, de fe, de oración y muchas cosas, pero en medio de toda esta situación podemos ofender el nombre de Dios, podemos fallarle a nuestro Dios, podemos ofenderles en las redes sociales, podemos hacer algo que no conviene. Y pensando en eso, usted y yo debemos de analizar siempre esa pregunta, si va a traer esto algo de inmoralidad, lo que voy a publicar va a traer algo de inmoralidad, una foto que subir, algo que le voy a dar like, algo que voy a compartir, va a traer algún cierto grado de inmoralidad, de mal vocabulario. Y si la pregunta nos respondemos nosotros mismos que no nos conviene, pues no lo hagamos. Porque por encima de todas las cosas, al que debemos de complacer, agradar es a nuestro Dios. Y en medio de todo esto, la última pregunta que debemos de hacer es, en las redes sociales, ese tiempo que estoy invirtiendo, porque es un tiempo grande que podemos cada uno de nosotros invertir. Si no tenemos el cuidado, si no somos buenos mayordomos de nuestro tiempo, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto tiempo me está consumiendo esto? Y si me promueve más la ociosidad o la edificación, si me promueve más la ociosidad o el exaltar el nombre de Dios, si me promueve más la pereza, el desánimo, la ociosidad o otras cosas inadecuadas, o me promueve exaltar a Dios, o me promueve hacer algo productivo, me promueve esto, mantener una comunión con Dios, con las personas, hacer algo bueno,
o simple y sencillamente es una ociosidad que se está llenando, pudiendo nosotros aprovechar en nuestro tiempo con nuestra familia, pudiendo aprovechar nuestro tiempo en algunas actividades que podemos hacer en casa, saludables, más importantes, más prioridades, pudiendo aprovechar nuestro tiempo en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con nuestro Dios, en adorar a nuestro Dios, pudiendo aprovechar esto como jóvenes cristianos, algo más significativo, algo más relevante, algo más importante. Debemos de hacernos esa pregunta si nos conviene o no nos conviene. El siguiente principio lo menciona siempre el versículo número 23. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la siguiente pregunta es, ¿me edifica esto que voy a hacer? ¿Me edifica esto que voy a publicar? ¿Me edifica lo que le voy a dar like? ¿Va a edificar a las demás personas que van a ver? Porque es literalmente una realidad. Usted publica algo y usted sabe que eso es viral, más allá de lo que usted se imagina. Y es su vida, es su fe la que está en juego siempre. Usted tiene que entender de que es nuestra fe como seguidor de Jesús, es el nombre de Dios el que nosotros deberíamos de ser buenos embajadores de Él, pero pregunta es si lo somos o no lo somos, si somos buenos o somos malos embajadores. Y mediante eso usted tiene que responderse esa pregunta. ¿Qué tanto me edifica o qué tanto le puede edificar a alguien lo que voy a hacer? Y mediante esto, pues ahí incluyen diferentes situaciones, incluye lo más difícil hoy en día, que es para la juventud, lo que está más asediada, tentada a hacer hoy en día como la juventud, obviamente los adultos o también los niños muchas veces, tristemente, pero más que todo la juventud, jóvenes, señoritas que me están escuchando. La situación más difícil hoy en día es responderse esa pregunta: ¿edifica? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿O edifica a alguien más? Y usted tiene que hacerse esa pregunta. Y sin ánimo de juzgar a nadie, pero solo llevándonos a la Biblia y a examinar nuestras vidas, muchas veces lo que publicamos nosotros, más que todo, promueve la sensualidad, promueve la inmoralidad. Jóvenes y señoritas cristianos específicamente, usted tiene que tener cuidado las fotos que usted pone. Que si esa foto que usted pone como joven o señorita va a exaltar el nombre de Dios, va a hacer algo de edificación para alguien, o va a hacer algo de objeto de pecar para alguien. ¿Qué está alimentando más usted cuando sube una foto? ¿Quiere que vean a Dios en usted? ¿Quiere que vean su vida en Cristo? ¿O quieren que vean más su ego? ¿Quieren que vean más su ego? ¿Que vean más su sensualidad? ¿Que vean más a alguien que no es cristiano? ¿A alguien que no profesa la fe? ¿A alguien que pues vive una vida común y que no tiene restricciones y que puede hacer lo que él quiera? Usted tiene que tener ese cuidado. Si sus fotos, debería hacerse esa pregunta: ¿le conviene? ¿Edifica? ¿Qué piensa Dios de eso? Un video que usted va a publicar, la misma respuesta, si eso le convendrá, ¿qué dice Dios acerca de eso? Tiene que responderse esa pregunta usted. Publicaciones que usted va a hacer, usted tiene que hacerse esa respuesta también. En todo sentido, usted tiene que examinarse que en este tiempo y en todo tiempo sus redes sociales es lo que hay en su corazón, es lo que usted publica, lo que usted ve, lo que usted hace. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente también no solo la boca, sino lo que nosotros expresamos en una vida en las redes sociales. Y la vida en las redes sociales tiene que ser redundante, consecuente con su vida rutinaria, en su casa, en su iglesia, en diferentes lugares, con sus amistades, en trabajo. No podemos tener dobles vidas. Tenemos que ser íntegros en todo el sentido de la palabra, y en diferentes lugares y donde quiera que estamos y con quien quiera que estemos. Respondiendo a esa pregunta, pues muchas veces nosotros más podemos alimentar el ego que otra cosa. Y tengamos cuidado como jóvenes, como señoritas, como jóvenes cristianos, como creyentes, incluso adultos. Tengamos el cuidado de cuidar nuestra vida en ese sentido y que no alimentemos nuestro ego. Lo tercero que quiero mencionar es que sí existe una manera correcta de usar nuestras redes sociales. Y siempre en la Biblia lo menciona el versículo número 24, Pablo nos enseña otro principio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y creo que este es el principio más importante y significativo que la palabra de nuestro Dios nos dice en cuanto al uso correcto también. En cómo nosotros vamos a usar. Creo que las tres cosas son muy relevantes. Existe una importancia que no debemos obviar en cuanto a las redes sociales. Y esto pues que me recuerda en que una década atrás había muchas personas que todavía estaban en contra de esto. Había personas
que eran completamente en contra de esto, que decían eso es satánico, las redes sociales son satánicas, el internet es satánico, eso es del mundo y otras cosas, pero realmente en el tiempo que vivimos hoy en día, esa mayoría de personas hoy usan una red social, hoy usan el internet, hoy usan diferentes situaciones y no está mal eso, pues obviamente a veces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos, pero lo importante es cómo usted y yo la usamos. Existe una importancia, hay maneras incorrectas que ya la mencionamos como juventud, como cristianos, pero existe una manera correcta, más productiva que usted y yo podemos usar las redes sociales. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Buscando su propio bien es el principio, es la palabra clave para mí. ¿Y cómo podemos usar las redes sociales de una manera importante? Pues primeramente presentando el Evangelio. El propósito de Jesús en Mateo 28, 19 dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando Jesús dijo a todo lugar, realmente pues a tiempo atrás pues usted tenía que entender las limitantes en cuanto a transporte, limitantes en cuanto a comunicación, limitantes en cuanto a diferentes situaciones, y era un ejemplo grandísimo el que nos daban los apóstoles, las personas del Nuevo Testamento, cómo ellos presentaban el Evangelio con sacrificio en diferentes lugares, y obviamente usted y yo debemos de tener ese corazón dispuesto siempre para poder hacerlo si la situación lo amerita. Pero pensemos un momento en esto. Si usted y yo tenemos las redes sociales, ¿por qué no presentar el Evangelio? ¿Por qué no hablar de Cristo? ¿Por qué no presentar a ese ser el único que nos puede salvar, cambiar, el único que tiene la solución en este momento, el único que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no se ofrece en ningún lugar, el único que nos ayuda a ser sabios, el único que nos da vida, el único que nos cambia, el único que nos hace y nos enseña y nos muestra cómo comportarnos en una situación difícil como la que estamos viviendo? Presentar ese Evangelio que solo Jesucristo salva, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él, que Él es el único que puede solucionar nuestra vida integral, alejada de Dios, y ese es el único que nos da una seguridad eterna en Él. Presentar el Evangelio es una de las primeras cosas que usted y yo debemos de hacer, y preguntémonos, ¿lo estamos haciendo? ¿Está escribiendo por lo menos un mensaje? ¿Usted alguien está alcanzándose? Usted alcanza a diferentes personas con diferentes publicaciones que a veces no son correctas, pero pregúntese, ¿qué tanto está presentando el Evangelio como jóvenes, como adultos, como personas, seguidores de Jesús, a este mundo que necesita esperanza? Preguntémonos eso. Segundo, ¿cómo debemos de usar correctamente las redes sociales? Pues primero, pues también otra manera es para nuestro propio crecimiento espiritual. Hay muchos libros en línea, hay muchas publicaciones muy buenas, hay muchas personas que podemos seguir, personas a las cuales podemos aprender, tanto en artículos, tanto como en imágenes, como en videos, como en predicaciones, para mejorar nuestro propio crecimiento espiritual, más que darle like y que en su perfil esté páginas que no convienen. Usted puede darle like a páginas que le puedan edificar, que le puedan traer crecimiento en la palabra, en oración, en adoración, en su vida espiritual. Y es una manera muy estratégica, muy importante, la cual usted y yo debemos de aprovechar, ya que tenemos una red social, independientemente cuál sea, para mantener una buena relación con líderes e iglesias. En estos momentos de dificultad, que todos estamos en casa, que la idea debería ser, lo ideal debe ser que todos estemos en casa, y si no lo está usted, pues le animo a que lo pueda tomar en cuenta, que todos acatemos las medidas que Dios les ha dado a las autoridades a nivel global, y que obviamente usted ahora entiende la realidad, que es más difícil de lo que quizás nos imaginábamos, pero debemos de acatar esas indicaciones. Pero en medio de que estamos en casa, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante, la iglesia está en sus casas y puede ser luz en medio de esta situación difícil. Entonces, en medio de todo esto, nos permite, por lo menos a nosotros como iglesia, la hermosa Misión Centroamericana, relacionarnos a través de las redes sociales con las diferentes familias de nuestra iglesia, en oración, en alabanza, en estas predicaciones, en diferentes maneras, el poder conectarnos obviamente con Dios. La iglesia no se detiene, y esto nos puede servir. Las redes sociales debemos de usarlas para mantener una buena comunicación con nuestras iglesias, con nuestros líderes, con nuestros hermanos y con nuestras familias, con diferentes personas, de tal manera que sea para nuestra edificación y un ánimo extra que necesitamos. Nos sirve para transmitir esperanza. Hoy en día pues se ven diferentes cosas, tanto pues tristemente se ha usado para algunos entretenimientos, pero más que eso, muchas personas lo han usado de una manera negativa, y una cosa es la realidad, y eso no debemos de obviar. Hay que ser realistas en toda la situación, y eso es bueno, que debemos de serlos. Pero otra cosa es el pesimismo, otra cosa es
la desesperación y hacer algo que en realidad la Biblia no lo dice. Debemos de ser realistas, pero en medio de todo esto podemos transmitir esperanza en las redes sociales. Podemos transmitir esa esperanza que se encuentra en el Señor. Podemos transmitir las promesas de nuestro Dios, lo que encontramos en nuestro Dios. Y otra manera es concientizar a la población. Debería ser suficiente con todas las noticias que se están viviendo a nivel mundial, debería ser suficiente con los casos que se han dado, debería ser suficiente con diferentes situaciones que se están dando, pero aún así hay una buena cantidad de la población a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción, que todavía no respeta las medidas que el gobierno ha dado, las medidas que se han dado. Para todos nosotros como población y especialmente como cristianos debemos de ser un ejemplo en esto, de ser obedientes. Debemos de usarlo para concientizar también a la población, entender que cada persona que se va sin Cristo es una persona que pasa una eternidad sin Él para siempre, es una persona que necesita el Evangelio, es una persona que se puede salvar tanto físicamente como espiritualmente. Entonces usted y yo debemos de concientizar de tal manera que nuestro país pueda ser lo menos afectado, nuestro país pueda seguir escuchando el Evangelio y seguirlo haciendo como iglesia, no detenernos, pero también podemos concientizar a la población a que podamos respetar las medidas que nos dan las autoridades de salud también. Y por último, en esta preciosa mañana, otra de las maneras que podemos usar las redes sociales de una manera más productiva es orando por nuestras naciones. Quizás muchas personas que ven este video pueden estar en nuestro país, quizás en Estados Unidos, quizás en diferentes lugares. Independientemente, todos debemos de estar unidos en esta situación. Y nadie vale más que nadie, todos pues valemos la sangre de Cristo. Y el amor de Dios es extendido para toda la humanidad, pero usted y yo debemos de entender que debemos de buscarle a Él, debemos de tener una relación personal con Él, de hijos a padres, no de creación a creador meramente. Así que pensando en eso, en esta hora, la última manera que quiero mencionar en cuanto al uso correcto de las redes sociales, o la manera correcta, es orando para que Dios obre, orando para que Dios tenga misericordia, orando por nuestras naciones, orando por esa situación difícil que vive nuestro país, el mundo tan histórico, pero a la vez tan difícil. Así que las estadísticas cada vez más crecen, las estadísticas son más difíciles, pero Dios sigue siendo Dios, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, pero Dios sigue teniendo el control, y Dios nos sigue dando su palabra, nos sigue dando aliento, y nos sigue diciendo en su palabra, y nos sigue invitando que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Nos sigue invitando que nos humillemos delante de Él, y Él nos promete sanar nuestra tierra. Nos sigue invitando a que confiemos en su voluntad, que es agradable y perfecta. Nos sigue invitando a que le clamemos, le busquemos de todo corazón. Nos sigue invitando a que nos humillemos delante de Él, como cristianos, como iglesias, como naciones, de tal manera que entendamos que es Dios el que permite todo esto, a que a veces no entendemos muchas cosas, pero su voluntad es así de soberana, de agradable y perfecta. Pero nosotros somos su creación, sus hijos, y Él es el Dios. Así que no podemos exigirle nada, pero sí podemos humillarnos y clamarle, y que sea Él ayudándonos, y que sea Él ministrando nuestras vidas. Yo quiero finalizar en este momento con un tiempo de oración, y le invito a usted ahí donde usted está a que podamos orar en fe, en gratitud, en humillación a ese Dios todopoderoso, a ese Dios supremo, a ese Dios que trasciende, ese Dios que está con nosotros, ese Dios que nos escucha y que dice su palabra que la oración del justo puede mucho, y su palabra nos invita y Él nos recuerda que Él está atento al clamor de nosotros. Padre, queremos honrarte en esta mañana. Y nuestro Dios, en medio de tantas noticias tan difíciles que vio nuestro país, queremos destacar que hay una gran importancia, Señor, en el uso de los medios de comunicación, en este caso de las redes sociales. Queremos destacar en esta mañana, Dios, que existen maneras incorrectas que las podemos usar. Y perdónanos, Señor, si lo hemos hecho. Ayúdanos y cámbienos. Queremos entender de que debemos de aprovechar mejor las maneras correctas de cómo usarlas. Y hoy las hemos examinado, mi Dios, en una pequeña parte. Mi Dios, yo te ruego en este momento
y queremos usar este medio, Señor, de la mejor manera. Y queremos acercarnos delante de ti para que seas tú ayudándonos, bendiciéndonos, mi Dios. Que seas tú escuchando el clamor, Señor, de tu pueblo, escuchando el clamor de nuestra nación. Que seas tú escuchando el clamor de tus hijos y hijas, de la juventud de nuestro país, de la juventud del mundo y de toda la humanidad, mi Dios. Padre, por favor, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que seas tú bendiciendo, Señor, a cada una de aquellas familias, Señor, que han sido afectadas, Dios. Padre, yo te ruego que les des de tu fortaleza, de tu paz, que les entiendan y agarren esa esperanza en ti. Padre, yo te ruego que consueles, que ministres, Señor, que animes y que tu voluntad pues pueda manifestarse y entenderla a cada uno de nosotros, la humanidad entera. Todos esos países más afectados como Italia, España, China y otros, yo te ruego que tengas misericordia, Dios, que les permitas conocerte, Señor, que les permitas que tu evangelio resplandezca en lugares como esos donde tu evangelio no ha resplandecido por la dureza del corazón del ser humano, pero Dios, lo entendemos que tú tienes misericordia. Oramos para que tú tengas misericordias. Oramos para que tú tengas misericordia, Señor, de cada continente, Señor, en Asia, Señor, en África, Señor, en Europa, Dios, que también ha sido muy afectado, Padre, también aquí en toda América, Señor, en Latinoamérica, Señor, en Norteamérica, Dios, en todo, Señor, la humanidad. Oramos, Señor, especialmente por un lugar también que está siendo muy afectado por como lo es Estados Unidos. Mi Dios, oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo, protegiendo tu iglesia en medio de todo esto, protegiendo la humanidad, mi Dios. Que dé sabiduría a los líderes, pastores, gobernantes, Dios, en medio de esta situación tan difícil. Y que seas tú obrando, mi Dios, por favor. Oramos, Señor, para que si en tu voluntad está, que detengas esta pandemia, Dios. Y que, mi Dios, podamos entender, Señor, después de esa pandemia no salgamos igual, sino que salgamos con una determinación de honrarte de la mejor manera, de aprovechar el tiempo, de servirte, de hacerte fiel, Dios, y que ya no se queden solo en promesa nuestras vidas, sino que lo cumplamos y que después de todo esto, Señor, en realidad aprendamos, Señor, las lecciones que tú quieras darnos, Dios. Oramos, Señor, para que bendigas nuestro país, El Salvador. Oramos, Señor, para que seas tú dando sabiduría, Señor, a los gobernantes, dando la sabiduría, Señor, a nuestro presidente, a nuestra iglesia Misión Centroamericana, a nuestras autoridades también eclesiales. Mi Padre, que seas tú dando la sabiduría a cada coordinador, pastor, Señor, nuestro superintendente nacional, Señor, a cada una de las personas, Señor, líderes, miembros que estamos en las diferentes iglesias, en Occidente, en Centro, en Oriente, mi Dios. Oramos, Dios, para que seas tú obrando, que seas tú dando la sabiduría, que seas tú deteniendo toda esta pandemia, Dios, y que, mi Dios, que la iglesia no sea pasiva, sino activa en medio de esta situación. Mi Padre, que podamos hacer uso de todos los recursos que tú nos das para poder ser de bendición para otros, no ser egoístas, sino ser de bendición para otros. Cuida, bendice nuestras familias, bendice nuestro país y bendice, Señor, el mundo entero. Por favor, te lo pedimos y nos humillamos delante de ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.